El inicio del pensar y el giro de Platón. Introducción. Bueno, acá tenemos dos temas que están profundamente relacionados y entrelazados y que considero centrales en el pensamiento de Heidegger. El libro más conocido de Martin Heidegger y el que se considera primero no solo en el tiempo, sino conceptualmente el primero en expresar su sistema de ideas, es Ser y Tiempo. Para los que no lo leyeron y para los que lo leyeron ya lo saben, inicia Ser y Tiempo con una introducción con una cita escrita en griego antiguo, con grafía en el alfabeto griego, una cita de El Sofista de Platón. Jorge Rivera lo traduce más o menos así: porque manifiestamente vosotros estáis familiarizados desde hace mucho tiempo con lo que propiamente queréis decir cuando usáis la expresión ente. En cambio, nosotros creíamos otrora comprenderlo, pero ahora nos encontramos en aporías. Fin de la cita. La traducción que más me gusta de la palabra aporía, y me gusta mucho que Rivera la haya conservado, la traducción que más me gusta, le decía que es una palabra griega, sería sin caminos, ¿no? Cuando uno está sin caminos está perdido, no sabe dónde ir. Bueno, la frase es bastante simple. Alguien dice, manifiesta, que mientras sus interlocutores, a quienes está hablando, vosotros, están bien seguros y familiarizados con lo que dicen cuando pronuncian la palabra ente, y que él también creyó en algún tiempo, digamos, él, el que está expresándose, creyó también en otro tiempo estar tan seguro como sus interlocutores de comprender qué significaba la palabra o qué significa un ente, pero que ahora se encuentra perdido. Hay acá una confesión de una especie de desengaño, de haber comprendido de que algo de lo cual antes estaba seguro, ahora no está tan seguro o no está nada seguro o está perdido. Lo interesante del párrafo es que pinta entera la situación ante la cual Martin Heidegger se posicionó. O sea, la filosofía y todos los que practican la filosofía, esa forma de pensamiento, a la que a veces, o en forma indistinta, Heidegger llama también la metafísica, está segura y bien parada sobre lo que son los entes y cómo deben ser estudiados y abordados. Pero esta frase también indica la segunda posibilidad, la de Heidegger en este caso, que es poner en duda esa seguridad y esa certeza de que mediante el pensamiento filosófico o la filosofía se puede acceder plenamente a los entes. Lo que se desprende de esto es que aquí falta algo. Falta una pregunta y por ende una respuesta esencial, que es la pregunta por el ser. Y Heidegger afirma aquí en esta introducción y en los capítulos siguientes que la pregunta por el ser debe ser formulada nuevamente, o debe volver a ser formulada.
¿Y por qué debe volver a ser formulada la pregunta por el ser? Bueno, esto nos está diciendo que alguna vez o se hizo la pregunta por el ser o se trató de hacer. Y que en ese momento o en algún momento esa pregunta tuvo algún tipo de respuesta. La respuesta de la filosofía o de la metafísica, y lo que para Heidegger es la esencia de la filosofía y de la metafísica, es haber dejado de lado por completo la pregunta por el ser, por creer que es una pregunta inútil, una pregunta que no se puede responder y que no vale la pena gastarse en buscar una respuesta a esa pregunta. Que con el acceso seguro al ente, a la filosofía le alcanza y le sobra, y con eso puede explicarlo todo. Bueno, este corpus cerrado que es la filosofía y que es la forma de pensamiento que tenemos de alguna manera hoy en día, ¿no? Modernizado, ayornado, nos sitúa en una visión determinada del mundo, y de esa visión no podemos salir, no tenemos elementos, ni siquiera tenemos razones. Así que Heidegger, al plantear esta necesidad de volver a hacer la pregunta por el ser, que para Heidegger debería ser la pregunta por el sentido del ser, más adelante aclararemos esa diferencia entre la pregunta por el ser y la pregunta por el sentido del ser. Pero podemos adelantar que una pregunta común como ¿qué es el ser? No se puede hacer, porque el ser no es una cosa, sino que es lo que hace que las cosas sean. Tampoco es un dios o un mito, nada. Es algo que se está dando todo el tiempo el ser. También profundizaremos más adelante en eso. Así que Heidegger lo que propone para poder volver a realizar esta pregunta por el sentido del ser, la única manera que él ve de hacerlo es retornar, dar unos pasos para atrás y, digamos, retornar al inicio del pensar, que justamente la filosofía, ese inicio del pensar, como lo llama Heidegger, llama el pensamiento presocrático. Desde el punto de vista de la filosofía, que se considera a sí misma toda la verdad del mundo, se pone en el centro y dice, las cosas son antes y después de mí. Por eso todo este pensamiento anterior a Platón, que usaba el personaje de Sócrates para expresarse, se los va a llamar presocráticos. Para poder abordar esta temática, hacernos las preguntas, buscar los caminos, necesitamos primero, según Heidegger, sacarnos de encima ese muro monstruoso que es la filosofía. A eso él lo llama la destrucción de la filosofía. Claro que no se está refiriendo a su exterminio, a su aniquilación, a borrarla de la historia, a desecharla toda por completo. No, para nada. Quien mejor expresa eso es otro autor, siempre me confundo con Levinas y Derrida, que llaman, en vez de destrucción, deconstrucción. O sea, desmontar el pensamiento filosófico, volver al pensamiento inicial y a partir de ese pensamiento inicial buscar la manera de poder encontrar el camino hacia una pregunta por el sentido del ser. Esto es lo que se llama en general el primer Heidegger. Después Heidegger va a buscar otros caminos en una
segunda etapa según sus seguidores y críticos, que se llamó la Quere, o sea, el giro, la curva, la torsión, que no significa para nada un abandono del camino del ser y tiempo, sino una serie de reconsideraciones producto de la propia experiencia del estar siendo que tenemos todos los seres en el mundo. Así que, para llegar a este pensamiento primitivo y ver qué pensaban estos pensadores previos a la filosofía, y que después la filosofía interpretó a su manera y los usó como, digamos, voy a poner un ejemplo: cuando hacemos el contrapiso de una casa, que agarramos desechos de materiales, escombros, piedras, tierra, la tiramos ahí, la pisonamos bien y hacemos un firme. Bueno, eso más o menos es lo que hizo la filosofía con este pensamiento. Por otro lado está el problema de que no nos ha llegado mucho de esos pensadores, apenas algunos fragmentos citados por otros posteriores, con lo cual parte de la tarea que va a encarar Heidegger va a ser la de retraducir esos, por ejemplo, el dicho de Anaximandro, que es una pequeña cantidad de palabras, todo lo que queda de Anaximandro, los fragmentos de Heráclito, que son unos 20 y pico de fragmentos de muy poquitos renglones. También no nos han llegado los textos originales, sino que son todos textos citados por otros autores. Y Parménides, bueno, yo no he trabajado aún sobre Parménides, no les sé decir qué texto nos dejó o no nos dejó, pero bueno, es otro de los autores que él toma. Entonces, la deconstrucción de las filosofías, el desmontarla para poder llegar a ese pensamiento original, se va a realizar mediante el método histórico. Y acá hay que hacer una distinción entre lo que Heidegger entiende por la historia y la historicidad y por lo que Heidegger entiende por la historiografía. Voy a empezar por la historiografía. La historiografía es la práctica de la historia en modo científico. La historia estuvo siempre en todos los pueblos, desde que hay humanos hay historia, incluso historia historiográfica. Esto quiere decir narraciones de acontecimientos del pasado, todas esas cosas hubo siempre. Pero al llegar la época de la imagen del mundo, o sea, la época en que todo conocimiento, para ser aceptado y reconocido por la sociedad y el Estado, tenía que ser científico, los historiadores empezaron a hacer ciencia histórica. Esa ciencia histórica es la que aprendemos en la escuela, en la universidad, cuando hacemos el profesor de historia. Y se resume muy bien una frase del historiógrafo argentino, San Martín de apellido, que decía: la historia es el relato del pasado en función del presente. O sea, la historia científica analiza los acontecimientos del pasado en orden cronológico, es rigurosa en el sentido de garantizar la veracidad de las fuentes, y lo que no puede garantizar tiene que dejarlo como anécdota, como cosa externa a la historia, simplemente como anécdotas o leyendas o cuentos. Este tratamiento de las fuentes es un tratamiento científico y tiene la particularidad de convertir los acontecimientos en objetos. O sea, lo pasado es inmodificable. Puede leerse desde 1000 puntos de vista, pero es inmodificable. O la manzana le cayó en la cabeza a Newton o no le cayó en la cabeza. No hay caminos por el medio. Si ese fuera un dato histórico, no es un dato histórico, de hecho. Nadie sabe si cayó la manzana en la cabeza. No quedó constancia de eso. Pero sí quedó constancia de que cayó una bomba atómica en Hiroshima, y hay películas. Bueno, en realidad no es real, la película que se pasa es la de Nagasaki. Pero bueno, la historia tiene métodos para poder fijar esos acontecimientos del pasado y convertirlos en objetos y analizarlos como objetos. Esta
Esta descripción de la historiografía es un poco pobre, pero bueno, es como para tener una idea y igual me van a putear los que estudian historia. Pero en vez de putear deberían pensar. Bien, no voy a describir lo que entiende Heidegger por historia y historicidad porque todavía no lo terminé de comprender, pero tengo algunas pistas de algunas ideas. Por lo menos en el caso del pensamiento, lo que hay que seguir históricamente es el pensamiento, no quién nació antes y quién nació después. En uno de los cursos donde Heidegger aborda el pensamiento de Aristóteles, él empieza haciendo un comentario, y en Heidegger los comentarios no son nunca gratis. Dice así: Aristóteles nació, vivió y murió. Eso es todo lo que necesitamos saber de él. Ahora vamos a hablar de sus pensamientos. Con esto se estaba, estaba despreciando, estaba dejando de lado el típico dato historiográfico, ¿no? De cuándo nació, cuándo vivió, fue el maestro de Alejandro Magno, que enseñaba caminando. Bueno, eso a él no le importa el pensamiento del pensador. Y como rompemos con el esquema historiográfico, no nos importan ya las cuestiones cronológicas. Él pone un ejemplo bastante fácil de entender. Por ejemplo, este es de mi cosecha. Yo puedo afirmar que un barco a vapor, o un barco diésel, un barco con motor, es superior, más efectivo y más moderno que un barco a vela, ¿no? De hecho, hoy solo los barcos a velas se han transformado en un deporte. Nadie usa barcos a velas para llevar mercadería, por lo menos por ahora. En cambio, con ese criterio yo no puedo afirmar que la tragedia Edipo Rey es inferior a Hamlet, tan solo por el hecho de que Hamlet fue escrito 2000 años después que Edipo Rey. No es de menor calidad, ni es primitivo el relato, no tiene nada que ver en este caso en qué época o qué año fue hecho, ni siquiera en las circunstancias en las que fueron hechos. De manera que para el pensamiento se toma esa idea y no vamos a partir de ningún prejuicio cronológico. Y nos vamos a sorprender dándonos cuenta que todavía estamos pensando cosas que se pensaban hace 5.000 años atrás, 4.000 años atrás. Una característica del pensamiento, de este pensamiento inicial, a veces Heidegger lo llama primario, primitivo no, porque primitivo es descalificatorio. Primitivo sería para los filósofos, ¿no? O sea, estos pensadores de hace 500 años eran primitivos, todavía no sabían lo suficiente como para llegar a la verdad. En cambio nosotros sí somos repiolas y ya sabemos un montón. Nos tocó venir después, en el tiempo. Así que fíjense que una de las cosas más difíciles de romper dentro de nuestro propio pensamiento es esto de que pensamos todo cronológicamente y lo pensamos en un ir hacia adelante. Que todo lo que se va a producir, por ejemplo, de hoy en el futuro va a ser mejor que lo de hoy y que lo de hoy es mejor que lo de ayer y todo eso, que es una creencia, es una ideología, más que nada una creencia, diría yo, una ideología. Una creencia porque nosotros no nos damos cuenta que existe esa creencia. Vivimos en ella y como vivimos en ella, no sé, es la naturaleza, es lo normal. Bien, así que al volver al pensamiento primitivo no vamos a retroceder en el tiempo, vamos a estar en el mismo pensamiento de alguna manera que hoy, en el pensamiento de la universidad, la pregunta por el ser. Bueno, una pregunta que surge es ¿por qué debemos abordar el inicio del pensar? Bueno, Heidegger afirma que el inicio del pensar es el inicio del pensamiento de los griegos, él lo llama pensamiento griego, y se refiere a esa forma de pensar que surge en la Grecia antigua, digamos, en todos sus territorios, incluidas sus colonias en Italia, en Asia Menor. Surge una forma particular
dentro del desarrollo de toda la humanidad, de pensar. Algo que no era ni narración religiosa, ni narración de acontecimientos del pasado, sino que era una cosa nueva, pensamiento. Y ese pensamiento sostiene Heidegger, y acá hay una oscuridad para mí, quizás algún día la pueda develar y la pueda desarrollar, pero él dice, es un pensamiento particularmente griego. Y aclara de inmediato que no se está refiriendo a la cultura griega, a la forma de ser de los griegos. No lo aclara, pero sí yo me quedo con la idea de que el pensamiento que surge en Grecia antes de la filosofía es un pensamiento particular, pero que tiene una característica importantísima y que Heidegger afirma, es que con ese pensamiento nace Occidente. Es un pensamiento occidental. El pensamiento de los pueblos del Poniente. El pensamiento de los pueblos en donde el sol se pone. Pareciera que estas características que desarrolla Heidegger colocan al pensamiento occidental en un pensamiento que nace decadente, que nace poniéndose, que nace siendo empobrecedor y empobrecido. Pero no se va a meter en comparaciones con otros pensamientos. Lo que sí deja bien claro, y lo cita textualmente así, es hablar de filosofía occidental es como hablar de que el agua es, no sé, húmeda, o que el fuego es caliente. O sea, es una tautología sin sentido. El único lugar en el planeta donde hubo filosofía y surgió la filosofía fue en Europa occidental, y parte del Asia Menor, bueno, el norte de Asia. Cuando digo Europa occidental, creo que queda bastante claro, nos estamos refiriendo al mundo greco-romano en general, ¿no? Donde después va a surgir el cristianismo y todo eso. Bueno, ¿por qué hay que preguntarse por ese pensamiento inicial? Bueno, ya dijimos un par de cosas sobre su importancia, pero porque además tenemos que arrancárselo a ese pensamiento, a el relato de la filosofía que lo coloca en el lugar de un cimiento despreciable, de restos, de cosas viejas que quedaron ahí, con las cuales, bueno, tenemos un tierno respeto, como uno respeta al viejo cuando habla pavadas, ¿no? Tenemos que ver qué pasó, por qué giró. Ese pensamiento venía de una manera y ya cuando estamos en Platón es de otra, pero hay una diferencia radical, de un giro de 180 grados. Me parece importante, antes de continuar, y ya con esto voy finalizando esta parte, estamos casi 23 minutos, ¿de qué tipo de pensar hablamos? ¿No? Voy a usar una especie de definición que da Hegel, que me parece que la podemos aplicar, no porque la considere real o ni considere que agota lo que significa pensar, porque para eso en algún momento analizaremos qué significa pensar, donde Heidegger se va a explayar sobre el asunto. Pero digamos que por empezar, todo lo que caracteriza a los hombres, a los seres humanos, es que todos podemos pensar. Lo cual, como dice Heidegger, no significa que todos los hombres pensemos. Pero podemos pensar. Tenemos unas facultades, que la ciencia llama mentales, y unos sentidos que nos permiten contactarnos con el mundo, la vista, el oído, el olfato, qué sé yo. Y tenemos, bueno, lo que Heidegger después va a expresar como el saber del ser, que es saber qué hay, y que con todo lo que hay yo puedo hacer cosas para mi conveniencia. Hacerme una choza, matar a un animal para comer, sacarle la piel para abrigarme.
Voy a cosas primitivas porque parece que son claras. O ir a laburar, mañana, lunes. Eso que usa mi cabeza para esa vida cotidiana, para la subsistencia. Hegel lo llama el entendimiento. Digo Hegel, otros lo han llamado así, pero bueno, es el uso cotidiano de la capacidad que tenemos de pensar en realidad. Y el pensar lo reserva Hegel a la filosofía. La filosofía, dice Hegel, para el entendimiento es el mundo al revés. Me gusta como lo dice en una traducción, dice: para el sano entendimiento, la filosofía es el mundo de cabeza. O sea, cuando uno empieza a leer, por ejemplo, a Kant, y nunca leyó filosofía, ni tiene idea de quién fue Kant, no entiende nada. Dice, ¿qué cosa está hablando el tipo? ¿Está borracho? ¿Está drogado? No, está en un registro distinto del entendimiento. Cuando yo leo una novela en donde la chica conoce al chico y después se van a la guerra, eso es perfectamente entendible, están dentro del entendimiento de lo que yo espero encontrarme y me entretiene y me gusta. O que me hablen de cómo se trabaja la madera en la carpintería o el metal o cualquier tipo de información, el entendimiento puede adquirir. Pero el pensamiento, bueno, es eso de cabeza. No voy a definir acá qué es el pensamiento porque no tengo autoridad para hacerlo, ni he adquirido el nivel o el conocimiento para hacerlo. Pero quiero que nos quede claro que nos vamos a referir al pensamiento como un pensar del máximo nivel, digamos que tiene su frontera con lo absolutamente inaccesible a los hombres hoy en día. Así que bueno, con esto terminamos esta introducción y después vamos en la próxima entrega a seguir con el análisis de una conferencia que vi en YouTube, pero ya de los detalles. No renuncien a ser felices.